Hola, me agarraron ahí rascándome el ojo. ¿Cómo están? Buenas tardes, jóvenes. Espero que estén bien. Como todas las semanas, espero que sigan las recomendaciones de la Secretaría de Salud. Sin la que salir, no salgan. Bueno, vamos a hablar en esta semana de un tema muy interesante, que es el de cómo redactar un artículo científico. Ya nosotros ya hablamos antes sobre una investigación científica, cuáles son sus partes elementales, ya hablamos del diseño teórico, del diseño metodológico, hablamos de las herramientas e instrumentos de recolección de datos que se puedan utilizar para recabar la información necesaria en nuestra investigación. Hablamos también de los diferentes métodos teóricos y empíricos que se puedan utilizar en la tesis. Asimismo, también hablamos de cómo se construye, cómo se dice entrevista, encuesta, un cuestionario de encuesta, una guía de opción, y también ya vimos cuál sería la mejor forma de procesar y analizar los datos, y también cómo se construye un reporte de tesis. Pero ahora hay que ver otra forma en que se pueden presentar los resultados de investigación, que en este caso esa forma de salida o de publicación de los resultados de investigación, una forma de transferir o de comunicar los conocimientos científicos que ustedes han producido como investigadores, es el artículo científico. El artículo científico es otra opción, es una alternativa a la publicación de tesis, o también es una alternativa a la creación de un libro científico. El artículo científico, su ventaja es que de manera muy sintetizada, muy acotada, se presentan los resultados de una investigación científica, ya sea que esta investigación la hayan realizado estudiantes de pregrado o estudiantes de posgrado, de maestría o de doctorado, o que la hayan realizado ya investigadores titulados, investigadores con grado de maestro o de doctor. Entonces, es una forma muy resumida, muy sintetizada de presentar estos resultados. Otra de las ventajas, al ser una forma sintetizada de presentar los resultados, es que esta presentación pues es más digerible, es más agradable para la mayoría de los lectores, ¿no? De los que consumen, digamos, por así decirlo, o los que son, digamos, adeptos a leer material científico, ya sea porque ellos también hacen ciencia o por simple curiosidad intelectual de la gente. Entonces es más sencillo leer un artículo científico a leer todo un reporte de tesis. Regularmente un reporte de tesis pues tiene una extensión de entre 80 a 100 cuartillas, si es de licenciatura, ya si es de maestría entre 150 a 200 cuartillas, y ya si es de doctorado entre 300 y 400 cuartillas, imagínense, ¿no? Entonces mucha gente prefiere leer un artículo científico antes que leer un reporte completo de tesis, porque es más digerible, es más sencillo de tener acceso al conocimiento científico a través de esta alternativa. Entonces esa sería una gran ventaja. También en nuestro caso del CUT, pues es una opción de titulación. Si ustedes quieren titularse mediante la publicación de un artículo, se puede hacer, nada más que hay que tener en cuenta varias cuestiones previas. Primero que nada, sobre qué va a tratar mi artículo, es decir, cuál es el objetivo de ese artículo. Obviamente no va a ser sintetizar a lo mejor toda la tesis como tal, pero a lo mejor un capítulo de la tesis lo puedo rescatar para convertirlo en un artículo científico. Podría ser, o una parte importante de los resultados que están en la tesis se puedan reflejar y discutir en ese artículo científico. Hay que tener claro entonces el objetivo del artículo y también en qué revista podríamos publicar el artículo científico, porque tampoco es publicarlo en cualquier revista, ¿no? Tiene que ser en una revista científica. Primero,
antes que otra cosa, no en una revista de espectáculos o de deportes, tiene que ser una revista científica. Y no una revista científica, sino una revista que sea que tenga evaluación por pares, una revista que tenga evaluación de doble ciego, una revista que esté arbitrada y que además indexada a una base de datos de reconocimiento científico, que esté reconocida por la comunidad científica. Entonces es una revista científica arbitrada, cual digamos es candidata para que nosotros podamos aplicar ahí nuestro artículo científico. ¿Cómo sé que esa revista realmente vale la pena publicar en ella? Bueno, para empezar, el CONACYT, catálogo de revistas científicas, ustedes lo pueden buscar sin ningún problema en la página de internet del CONACYT. Todavía existe el catálogo, no lo he checado últimamente, creo yo, porque con la transformación ya no hay en CONACYT, capaz que al rato nada más nos vienen recetas de cómo acabar con el sistema neoliberal, el malvado sistema neoliberal. Ya ven que el CONACYT que hay ciencia neoliberal, ¿no? Bueno, entonces seguramente catálogos de recetas de cocina y y de cómo acabar con el malvado neoliberalismo. Bueno, no sé, es una forma de crítica a la cuarta trastornación. Pero yo creo que sí, catálogo. Entonces el CONACYT en su página de internet tiene su catálogo de revistas científicas. Ustedes lo ocultar sin ningún problema en la web. Chequen si ustedes tienen ese interés científico como forma de titulación, pues adelante, vayan investigando desde ya. Si no, yo ya se los había dicho antes, ojalá ya lo tuvieran más que investigado. ¿Dónde podrían ustedes publicar? Muchas veces la cuestión de la política y de las relaciones de poder. Acuérdense que Pierre Bourdieu dice que el campo científico es un campo de relaciones de poder, ¿no? Se acumula ese capital científico, ese capital intelectual a través de relaciones de poder. ¿Y esto qué quiere decir? Pues dentro del campo científico, de la academia, de la ciencia, de la comunidad científica, que sabe bien de cómo son los movimientos en las revistas científicas, cuál es la que más me conviene, cuál es la que podría tener mayor acceso para que se publique nuestro artículo. Bueno, pues es ahí donde yo tengo que dirigirme para poder publicar el artículo, ¿no? Entonces, aquí muchas veces ir solo en este camino hacia la publicación de un artículo podría ser perjudicial, porque nos podríamos tardar más en lograr nuestro objetivo. Entonces, en este caso, por ejemplo, nos podemos acercar a titulación, decirle al doctor Balmaceda, preguntarle si él sabe de revistas dentro del área de periodismo y comunicación que tengan cierto prestigio, que estén dentro incluso tal vez del catálogo de CONACYT, probablemente, y que se pueda publicar sin ningún problema ahí nuestro artículo. Bueno, todo eso se tiene que ir revisando previamente a la redacción del artículo científico. Ahora, ya una vez que supongamos que ya todo eso quedó claro, ya sé cuál es el objetivo de mi artículo, de qué voy a hablar, ya escogí el material a lo mejor de mi tesis o de cualquier otra investigación que haya hecho como estudiante o profesionista, como científico titulado. Ahora lo que tengo que hacer es saber cómo voy a redactar el artículo. Bueno, las partes del artículo científico pues son varias, son muy importantes, ninguna debe de ser, insisto, son varias partes las de un artículo científico, ninguna debe ser soslayada ni menospreciada. Tenemos que hacerlo todo de manera sistemática, seria y disciplinada, profesional. Lo primero que hay que tomar en cuenta es que la redacción del artículo tiene que ser de lo más que se pueda. Ahí ya no podemos cantinflear, nos podemos dar el lujo de con palangueras, con palabras coloquiales. Aquí hay que ser muy estrictos y hay que escribir con un lenguaje científico. Sin embargo, aunque parezca contradictorio, aunque redactemos con un lenguaje científico, redactar de tal forma que los lectores nos comprendan. Porque muchas veces, en muchas ocasiones, nosotros escribimos como si fuera para nosotros el producto, y no es cierto.
El artículo científico no es para nosotros, no es para que nosotros nos leamos, sino para que otras personas, incluso de otras disciplinas científicas, nos lean. Y para que esas personas puedan disfrutar el artículo, lo puedan comprender, pues para eso hay que escribir el artículo con un lenguaje lo más comprensible posible, lo más digerible, ¿no? Incluso quieren leer el artículo, pues hay que hacerlo de tal forma que sepan de qué estamos hablando, ¿no? De qué estamos hablando. Afortunadamente en las ciencias sociales, como son ciencias que son muy cercanas al ser humano, a su convivencia, a su vivir cotidiano, porque nuestro objeto de estudio, sujeto de estudio, pues es el sujeto, el individuo humano, el actor social, como le dice Weber. Bueno, pues entonces el actor social es nuestro sujeto de estudio, pues digamos que por eso el lenguaje que se puede usar pues es más familiar, más fácil de digerir para las personas que nos leen que si fuéramos químicos o fuéramos matemáticos, ¿no? Ahí sería un poquito más complicado y sin embargo aún así ellos también, los de las ciencias duras, necesitan hacer un esfuerzo, o ciencias médicas en este caso, si se hiciera un artículo sobre el coronavirus, ¿no? Dirían los norteamericanos, sobre el SARS-CoV-2, pues tendríamos que usar un lenguaje también digerible, porque si empezamos con un lenguaje netamente técnico y científico, pues seguramente muy pocos nos van a entender. Sí hay que usar el lenguaje científico, pero también procurar usar un lenguaje comprensible, lo más profesional que se pueda, pero que la gente que nos lea nos entienda. Eso es una regla de oro. Parece obvio, pero ustedes lo deben de tener presente. Acuérdense también lo que dice Pierre Bourdieu del lenguaje científico, la necesidad de escribir de manera científica, lo que nos dice Weber acerca del discurso científico. Nosotros como políticos, acuérdense que Weber habla, hay un libro que se llama El científico y el político. Weber decía, el científico no va a hablar igual que el político, ¿no? Imagínense que yo llegara a una clase de materialismo histórico y dialéctico y les dijera, camaradas, tenemos que levantarnos y rebelarnos contra esa clase explotadora que está en el poder y nosotros tomar las riendas del futuro y empezara yo a hablarles así. Pues probablemente estaría yo saliéndome de contexto. Acuérdense que también hay una teoría, la teoría de las caras de Goffman, que dicen que de acuerdo al contexto uno debe tener cierta personalidad, debe actuar de determinada forma. Entonces, si yo estoy en una clase, no puedo hablar como un político, haciendo una arenga, haciendo un llamamiento, ¿no? Un manifiesto. Más bien tendría que hablar con un lenguaje más científico. Les tendría que decir, bueno, nosotros, si somos de la clase proletaria, de acuerdo a la teoría marxista y al materialismo histórico dialéctico, tendríamos que, en primer lugar, entender las leyes del capitalismo, cómo funcionan, desde una perspectiva materialista, desde la filosofía materialista y desde la filosofía dialéctica en sus leyes, como la ley de la unión y lucha de contrarios, ley de la negación, etc. Entonces les tendría que hablar de una manera más técnica, más científica, porque estaría en mi rol de doctor, de profesor, de docente universitario. Lo mismo pasa a la hora de escribir. Entonces el lenguaje que debo de usar en un artículo es científico, pero cuidando también que ese lenguaje no sea excesivamente técnico y al rato las personas que me lean pues no me entiendan casi nada, ¿no? Un 80% de lo que escribo no me lo van a entender. Entonces, en el caso de las ciencias sociales es un poco más sencillo, entre comillas. Los de las ciencias duras a lo mejor sí tienen más dificultades para aterrizar ese lenguaje técnico a un lenguaje más común, más comprensible, pero esa es una de las reglas de oro. Ahora, las partes del artículo científico, bueno, lo primero, el título, ¿no? Permítanme, voy a tomar algo. Bienaventurados ustedes de Iztapaluca, porque el clima ya es delicioso, es de lo que más extraño de allá, porque aquí el calor está insable. Afortunadamente ya quiere llover, no sé si allá ya esté lloviendo, ya está empezando a bajar, pero aún así hace calor. Bueno, entonces, me quedó un poquito. Entonces, como les iba diciendo, muchachos, las partes del artículo científico todas son muy importantes. La primera, el título. El título, ¿qué tiene que reflejar el título? Es la misma regla
para la tesis. Acuérdense que yo les he dicho, de acuerdo a lo que también nos ha enseñado el doctor Jorge Balmaceda, es que el título debe ser el objetivo general, en el caso de la tesis, del reporte de tesis. Ahora, en el caso del artículo, bueno, el objetivo del artículo, que no necesariamente tiene que ser el objetivo de la investigación en general. Acuérdense que a lo mejor es una parte, un capítulo, vamos a decirlo así, de análisis. Bueno, entonces, a partir del objetivo concreto del artículo, yo tengo que construir el título, tiene que reflejar ese objetivo del artículo. ¿Esto con qué finalidad? Bueno, la misma que con la del reporte de tesis, para que el que te lea inmediatamente sepa de qué estamos hablando, ¿sí? Entonces, pues es eso, principalmente ese es el objetivo del título, que refleje el objetivo del artículo científico, ¿no? Vaya la redundancia. Entonces, eso es importante, ya se los he dicho que no hay que obviarlo. Luego viene el resumen o abstract. El resumen, más o menos, ¿cuántas palabras debe tener un resumen? Bueno, acuérdense que todo esto es entre comillas hasta cierto punto relativo, porque va a depender de las políticas de la revista científica. Hay revistas que te piden 200 palabras, hay revistas que te piden 150, en fin, va variando dependiendo de la revista, incluso del país, bueno, de la disciplina. Por ejemplo, los artículos científicos en matemáticas son mucho más cortos, en medicina lo mismo, o sea, no artículos de 30 cuartillas, son más pequeños. Entonces depende de cuál disciplina sea, de qué revista sea, pero aproximadamente el estándar podría decirse en general. El abstract anda, o el resumen anda entre 150 y 200 palabras. Las tenemos que contar y tenemos que ser muy precisos. Y ahí es donde entra en juego nuestra capacidad de síntesis, ¿verdad? Y de estructurar las ideas adecuadamente. No es fácil. Ya les dije que solamente leyendo y escribiendo es como van a aprender a redactar. Entonces, muchachos, adelante. Pónganse a ejercitar como si fueran al gym, pero de la redacción y la escritura y la lectura, ¿sale? Bueno, entonces, 150, 200 palabras, y en ese resumen lo que van a ustedes a redactar, pues es el objetivo, primero que nada, del artículo o de la investigación, o depende de cómo lo quieran diseñar y qué van a publicar, qué es lo que van a comunicar en ese artículo, el objetivo general. Después vendrían las técnicas que se utilizaron para llevar a cabo la investigación, qué tipo de metodología, si es metodología cualitativa, cuantitativa o mixta, si se usó el método analítico sintético, si se usó el método histórico-lógico, si se utilizó el método de la encuesta, el método de la entrevista, el método de la observación, no sé, eso lo tienen que especificar en matetizada. Finalmente, la última parte incluye lo que son los resultados, a grandes rasgos. ¿Qué encontré en mi investigación y qué es lo que quiero publicar? Ay, el coronavirus quiere hacer de las suyas. No se crean, anda un poquito malito y sí, miren. Espero que no. Bueno, entonces, sí les decía yo, el resumen, en pocas el resumen, como su nombre lo dice, resume de lo que va a tratar las partes esenciales del artículo. Por eso, sin que lo sepan, su carta de acción, el título y el resumen, y después la parte son las palabras clave. Mínimo 3, máximo 5, es más o menos el estándar. Incluso hay pequeños como glosarios donde ya probados, mira, ya vienen las palabras claves, creo les llaman tesauros, no recuerdo el nombre técnico, pero si son palabras, dependiendo, perdón, me voy a echar repelente, aquí hay mucho mosco, dependiendo de, al rato me va a dar dengue, pues de la disciplina, del tema del que se va a tratar, los tesauros si están ahí, estoy casi seguro que sí. Sí, un diccionario de sinónimos o sinónimos es un trabajo de referencia para encontrar sinónimos y a veces antónimos
de palabras. Correcto. En los tesauros ustedes van a encontrar esas palabras clave ya, digamos, preaprobadas, vamos a decirlo así. Incluso a veces la revista te dice, en tal tesauro vas a buscar las palabras, ¿no? Y ok, las encuentras y las colocas sin ningún problema en tu artículo científico, ¿no? Acuérdense, 3 mínimo, 5 máximo. Por lo regular se maneja, casi es el estándar. Y que obviamente esas palabras claves, ¿para qué sirven? Pues para reflejar los temas dentro del y que la gente que te lee tenga idea más de qué va a tratar. Por eso es la carta de presión del arte, digamos, con lo que va a familiarizarse con lo antes de entrarle de lleno, el título, el resumen, extract y las palabras. Ahora bien, aparte del resumen, el título y las palabras clave, hay también en inglés, en español y en inglés. En el caso de España o del mundo hispano. Si es una revista norteamericana, puede ser que nada más te lo pidan en inglés. Lo que domina es la anglósfera. Entonces, abstract inglés, palabras clave en inglés. Y en el caso de que yo publique revista portuguesa, a mí me pidió la revista que lo hiciera en español, en inglés y en portugués. También por ahí tengo una revista francesa pendiente, pues me lo pidieron en español, en inglés y ahora en francés también. Entonces, a veces hasta en 3 idiomas lo tienes que hacer, y lo tienes que hacer bien, ¿eh? No crean que, a ver ahí en Google Traductor, ¿no? Hay que saber cómo se redacta realmente ese resumen. Si a lo mejor yo no domino el francés, bueno, pues le pregunto a alguien que sí. Para eso hay que hacer buenas redes sociales por ahí, buenas relaciones, para a lo mejor tener un amigo, conocido, familiar o lo que sea, ¿no? Novio, novia, que sepa de francés y nos ayude con la acción. Ahora, ya después de estas partes, pues viene la introducción. ¿Para qué sirve la introducción? Pues en esta parte nosotros tenemos que presentar también el tema que vamos a desarrollar a lo largo del artículo. ¿Presentarlo de qué manera? Pues obviamente con teoría. Ya empezamos a manejar un poquito lo que es el marco teórico de la investigación. En la introducción se maneja esta cuestión ya teórica, contextual. Vamos a contextualizar al lector en el tema, cómo se encuentra el tema actualmente a nivel internacional, a nivel local, a nivel nacional. Si hablamos, por ejemplo, de transferencia de conocimiento, que es mi expertise, pues yo tengo que más o menos contextualizar qué es la transferencia, qué se ha hecho últimamente en el mundo en la transferencia tecnológica, qué políticas públicas se han implementado, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué implica la transferencia de tecnología? Y pues ya manejar algunos autores, algunas teorías, hacer la discusión teórica, y también en la introducción, de manera breve, vamos a decir cómo se va a estructurar el artículo, es decir, en el análisis y discusión de resultados vamos a hablar de estos temas. Después ya vendría lo que es ¿cómo se llama? Las conclusiones, después vienen las referencias bibliográficas, etcétera. Entonces tengo que dejar claro todos esos aspectos del artículo en la introducción. Ya después vendría a ser el desarrollo del artículo. Algunos lo dividen en la etapa de presentación de resultados, o sea, se presentan los resultados, que pueden ser de forma cuantitativa o de forma cualitativa. Se hace la discusión cualitativa a lo mejor de las entrevistas, o también se hace la presentación de gráficos, de algunos elementos cuantitativos que nos pueden ayudar a entender el problema científico que se presenta. También en la introducción hay que dejar claro a qué problema queremos llegar a resolver, cuál es nuestro problema científico, ¿no? Y aparte en el desarrollo, les digo, hay quien lo divide en discusión, en presentación de resultados, y la otra parte es la discusión. Pero muchas veces la discusión o el análisis de los resultados y la presentación de resultados pues van más o menos de manera simultánea. Es raro que primero una cosa y luego la otra. Incluso se recomienda que si tú presentas una tabla o un fragmento de entrevista, pues lo analices desde el principio, ¿no? No lo dejes para después. Incluso para analizar una entrevista, se abre el análisis,
luego se cita el fragmento de entrevista y luego se cierra el análisis. Tengo aquí una cosa que me está picando. Entonces, no es nada más presentar fragmentos de tablas o fragmentos de entrevista sin hacer el correspondiente análisis previo y también cerrar el análisis. Entonces, más bien van de la mano la discusión, el análisis de los resultados y la presentación de resultados, y ese es el desarrollo o la parte central, fundamental del artículo. Y dentro del desarrollo o de la presentación y análisis de resultados, pues ahí tenemos tablas, tenemos gráficas, tenemos una serie de elementos que nos van a permitir entender el problema científico que estamos abordando en el artículo. Ahora, después de eso, lo que sigue es el conjunto de reflexiones finales o conclusiones. Aquí ya no hay cita, ya no hay no voy a citar a ningún autor. Todo eso ya es de mi cosecha, como dirían comúnmente por ahí. Ya son mis propias palabras totalmente, mi análisis final, las reflexiones finales a las que yo llego gracias a la investigación que realicé y que me van a permitir a mí incluso hacer análisis posteriores, ¿no? Investigaciones posteriores, abrir la puerta para nuevas investigaciones. Y ya que tengo esas reflexiones finales, que pues por lo regular no abarcan demasiadas cuartillas, entonces ya pongo lo que son las referencias bibliográficas. Estas referencias pues van a ser en formato APA o en formato Harvard o en diferentes formatos, hay diferentes, dependiendo de la política de la revista. A veces la revista te pide el formato APA, otras veces te pide el formato Harvard, el formato Yale, dependiendo de cuál es la política de la revista. El más común, el paradigma dominante, pues es el de APA, ¿no? El de la Asociación de Psiquiatría Americana. Entonces, pues principalmente esas son las partes del artículo. Hay que tener muy claro que en un artículo científico no podemos citar ni referenciar mal. Yo por eso les insisto mucho en este tema, porque si ustedes van a hacer un posgrado, con más razón tienen que saber cómo citar y cómo referenciar. Ya en el mundo científico esto ya no es algo menor, es algo importante, porque si no se hace bien se puede malinterpretar y se puede creer que realmente ustedes su intención era plagiar. Entonces hay que evitar esos problemas y hay que seguir las normas de citado y referenciado bien. Por eso soy muy insistente, no por otra cosa, no por molestar, sino para que ustedes no se metan en ningún problema y hagan las cosas bien, ¿sí? Y sean buenos investigadores en su momento. Bueno, entonces, es importante del artículo, ya que la extensión aproximada de un artículo científico va variando también, la disciplina, dije, va cambiando. Algunas te piden 20 cuartillas, otras te piden hasta 15, o sea, muy poco. Otras te piden 30 cuartillas. Es raro ver un artículo científico de más de 30 y es una rareza, incluso uno de 30 es una rareza. Por lo regular de 20 a 25 es el, ¿no? Digamos, el promedio de los artículos científicos, la gran mayoría. Entonces no hay digamos artículos demasiado densos. Ustedes también aquí desarrollar la capacidad de tesis es el reto que va a ser para ustedes, que toda una investigación a lo mejor les llevó meses, si no es que años, lo tenemos que reducir a un pequeño artículo de 20 o hasta 15 cuartillas, pues ni modo. Entra en juego la capacidad. Si se imagina a veces en un congreso de publicar una ponencia de 10 cuartillas, ¿no? De todo un capítulo que ya tenía desarrollado de mi tesis, de hasta 60 cuartillas, tuve que reducir. Afortunadamente lo pude lograr, me costó mucho trabajo, pero aquí se practica eso que les digo, la síntesis. Y también saber redactar, porque si no sabes redactar también te metes en problemas, ¿sí? Entonces, pues jóvenes, principalmente es eso lo que les quería decir esta vez. Esa es esta semana. Espero que les sirva, porque es ayudar a poder, como periodistas y psicólogos. Entonces, espero que si alguno quiere optar por esta salida de los resultados científicos, pues adelante, estos consejos les puedan servir de mucho, ¿sí? Bueno, pues les doy una duda, ya saben, me lo hacen saber, me lo comunican y pues yo se las aclaro, ¿sí? No hay ningún problema. Les pido por favor la misma dinámica de siempre, hagan sus comentarios en el video
para saber que realmente vieron el video. Acuérdense que crear un video no es tan fácil, un gran esfuerzo, entonces pues que valga la pena, ¿no? Nos vemos la próxima semana.